Muy buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a dar la clase de hoy. El día de hoy vamos a desarrollar la unidad número 7. Vamos a estar hablando acerca, o sea que continuando, hablar acerca de la Constitución Nacional. En- Vamos a hablar acerca de la educación y de la cultura. En el artículo 73 habla acerca del derecho a la educación y de sus fines. Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente y que como sistema y procesos se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad y la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos, el respeto a los derechos humanos y a los principios democráticos, la afirmación del compromiso con la patria, de la identidad cultural, a la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio, la erradicación del analfabetismo y la capacitación para el trabajo. Son objetivos permanentes del sistema educativo. O sea que de la educación y de sus fines, en este artículo habla de sus fines, para que una persona se estudia, ¿verdad? Y especialmente es para erradicar la analfabetización y la capacitación para el trabajo. El artículo 74, vamos a hablar acerca del derecho de aprender y la libertad de enseñar. En este artículo nos dice, se garantiza el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades de acceso a los beneficios de la cultura humanística, de la ciencia y de la tecnología sin discriminación alguna. Se garantiza igualmente la libertad de enseñar sin requisitos que la idoneidad y la integridad ética, así como el derecho a la educación religiosa y al pluralismo ideológico. O sea que este derecho garantiza la libertad de enseñar por sobre todas las cosas y el derecho de aprender. O sea que toda persona tiene derecho de tener educación, de aprender cualquier, cualquier profesión. Y tanto también que ahora es obligatorio también la escuela primaria a partir del preescolar y el jardín, tengo entendido. Responsabilidad educativa. De la responsabilidad educativa, la educación es responsabilidad de la sociedad y recae en particular en la familia, en el municipio y el Estado. El Estado promoverá programas de complemento nutricional y suministro de útiles escolares para los alumnos de escasos recursos. Este artículo 75 se está tratando de cumplir, vamos a decir que el Estado utiliza muchos mecanismos para que a las escuelas les llegue la merienda escolar y también cada inicio de clase les suministra de útiles escolares a los alumnos, especialmente los de escasos recursos, ¿verdad? Y la responsabilidad recae especialmente en la familia, en el municipio, en la sociedad. En la familia, ¿por qué? Porque la familia tiene que velar que su familia entre en la escuela para que pueda tener educación. Los municipios, ustedes saben bien que los royalties son destinados especialmente para que se pueda invertir en educación y el Estado se encarga de administrar con ayuda del MEC a los docentes para que puedan los alumnos tener una educación acorde al plan de estudio que el MEC organiza cada año. Obligaciones del Estado. El artículo 76 de la obligación del Estado. La educación escolar básica es obligatoria. En las escuelas públicas tendrán carácter gratuito. El Estado fomentará la enseñanza media, técnica y agropecuaria, industrial y la superior o universitaria, así como la investigación científica y tecnológica. La organización del sistema educativo es responsabilidad esencial del Estado, con la participación de las distintas comunidades educativas. Este sistema abarcará a los sectores públicos y privados, así como en el ámbito escolar y extraescolar. En este artículo nos habla acerca de la obligación del Estado. En el artículo 77 de la enseñanza en la lengua materna. La enseñanza en los comienzos del proceso escolar se realiza en la lengua oficial materna del educando. Se instruirá asimismo en el conocimiento y en el empleo de ambos idiomas oficiales de la República. En el caso de las minorías étnicas cuya lengua materna no sea el guaraní, se podrá elegir uno o los dos idiomas oficiales. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si se enseña en una escuela de otra etnia, o sea, que de otra, que no sea guaraní y su lengua es guaraní, o sea, que no tiene como lengua materna el guaraní, se puede elegir
¿me entienden? Tanto el castellano como su lengua nativa, ¿verdad? O sea que entre los dos idiomas, entre guaraní o castellano, tiene que elegir. Artículo 78 de la educación técnica. El Estado fomentará la capacitación para el trabajo por medio de la enseñanza técnica a fin de formar los recursos humanos requeridos para el desarrollo nacional. Entonces, la educación técnica también está regulada por nuestra Constitución Nacional. El artículo 79 de las universidades e institutos superiores. La finalidad principal de las universidades y los institutos superiores será la formación profesional superior, la investigación científica y la tecnología, así como la extensión universitaria. Las universidades son autónomas, establecerán sus estatutos y formas de gobierno y elaborarán sus planes de estudio de acuerdo con las políticas educativas y los planes de desarrollo nacional. Se garantizará la libertad de enseñanza y la cátedra. Las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por la ley, la cual determinará los profesionales que necesiten títulos universitarios para su ejercicio. Bueno, entonces las universidades también están reguladas por el Estado, o sea que serán decretados por ley. O sea que ustedes lo que están estudiando ahora está decretado por ley. El Poder Ejecutivo firma, el presidente de la República firma el decreto para que se pueda habilitar las universidades o institutos superiores, ¿verdad? Entonces, también está regulada, ¿verdad? Y también se dice que se garantiza la libertad de enseñanza y la de cátedra. O sea que está permitido lo que nosotros estamos haciendo. O sea que ahora que después de la pandemia se nos dificultó las clases presenciales, ahora de forma virtual también estamos aprendiendo, ¿verdad? O sea que eso se dice, se garantiza la libertad de enseñanza. Y de la cátedra, ¿verdad? Que la forma de didáctica que el docente quiere implementar también es libre, o sea que el docente puede elegir la forma de enseñanza, no hay una estructura rígida, ¿verdad? De cómo enseñar, ¿verdad? La cuestión es que los alumnos presten interés y quieran aprender. Artículo 80 de los fondos para becas y ayudas. La ley preverá la constitución de fondos para becas y otras ayudas con el objeto de facilitar la formación intelectual, científica, técnica o artística de las personas, con preferencia la que carezcan de recursos. O sea que este artículo garantiza las becas y ayudas que el Estado suele ofrecer, por ejemplo, las becas de Itaipú. En las municipalidades creo que también ofrecen becas para poder entrar en las universidades e instituciones superiores también. Es cuestión de uno averiguar y acercarse, ¿verdad? Y creo que la gobernación también dan becas para poder estudiar. El artículo 81 del patrimonio cultural. Se arbitrarán los medios necesarios para la conservación, el rescate, la restauración de los objetos, documentos y espacios de valor histórico, arqueológico, paleontológico, artístico, científico, así como de sus respectivos entornos físicos que hacen parte del patrimonio cultural de la nación. El Estado definirá, registrará aquellos que se encuentran en el país. En su caso, gestionará la recuperación de lo que se halla en el extranjero. Las organizaciones competentes se encargarán de la salvaguarda y del rescate de las diversas expresiones de la cultura oral y de la minoría colectiva de la nación, cooperando con los particulares que persigan el mismo objetivo. Quedan prohibidos el uso inapropiado y el empleo desnaturalizante de dichos bienes, su destrucción, su alteración dolosa, la remoción de sus lugares originarios y su enajenación con fines de explotación. O sea que el Estado tiene que proteger el patrimonio cultural, ¿verdad? Que tenga un valor histórico para la nación. Eso es lo que nos quiere decir este artículo. El artículo 82 del reconocimiento de la Iglesia Católica. Se reconoce el protagonismo de la Iglesia Católica en la formación histórica y cultural de la nación. Ustedes saben que la primera institución instaurada de la religión fue la Iglesia Católica en nuestro país, o sea que, y por eso este artículo protege el protagonismo de la Iglesia Católica. El artículo 83 de la difusión cultural y de la exoneración de los impuestos.
Los objetos, las publicaciones, las actividades que posean valor significativo para la difusión cultural y para la educación no se gravarán con impuestos fiscales ni municipales. La ley reglamentará esas exoneraciones y establecerá un régimen de estímulo para la introducción e incorporación al país de los elementos necesarios para el ejercicio de las artes y la investigación científica y tecnológica, así como la para su difusión en el país y en el extranjero. Bueno, esta parte regula la exoneración de impuestos, ¿verdad? Que de la difusión cultural y para la educación no se graban el impuesto, o sea, que no se graba, o sea, que no, el 10% no te cobra el Estado por ejercer la educación. El artículo 84 de la promoción de los deportes. El Estado promoverá los deportes, en especial los de carácter no profesional, que estimulen la educación física, brindando apoyo económico y excepciones impositivas a establecerse en la ley. Igualmente, estimulará la participación nacional en las competencias internacionales. O sea que el artículo 84 protege, o sea que promueve, ¿verdad? El deporte, ¿verdad? De carácter no profesional y la estimulación de la educación física, ¿verdad? Brindando apoyo económico, ¿verdad? Hay muchas, en cada ciudad, por ejemplo, hay, o sea que se estimula, se promueve el deporte porque produce salud, ¿verdad? Para el Estado le implica menos gastos en la parte de salud cuando una persona practica deporte, tiene menos riesgo de obtener, o sea, de tener enfermedades, ¿me entiende? Y por esa razón, este artículo de la Constitución, ¿verdad? Y también produce excepciones impositivas, o sea que algunos deportes no cobran tampoco impuestos así. Artículo 85 del mínimo presupuestario. Los recursos destinados a la educación en el presupuesto general de la Nación no serán inferiores al 20% del total asignado de la Administración Nacional, excluidos los préstamos y las donaciones. O sea que este artículo nos dice que para la inversión en educación no tiene que ser inferior al 20% del presupuesto general de la Nación. O sea que sí o sí, el mínimo, o sea que el Estado no puede bajar del menos del 20%, no puede, o sea que más adelante va a haber un artículo en donde habla acerca del presupuesto general de la Nación, en donde el Estado distribuye fondos a cada ministerio para que pueda administrar los recursos, ¿verdad? Para que a ningún niño le falte, por ejemplo, útiles escolares o para que ningún profesor le falte su sueldo, ¿verdad? Entonces, dice que esa inversión no tiene que ser menos del 20%. O sea, no pueden bajar. Pueden aumentar, pero no bajar. Artículo 86 del derecho al trabajo. Todos los habitantes de la República tienen derecho a un trabajo lícito, libremente escogido y a realizar en condiciones dignas y justas. La ley protegerá el trabajo en todas sus formas y los derechos que ello otorgue al trabajador son irrenunciables. O sea que ese derecho al trabajo es un derecho importantísimo porque es una garantía constitucional también, ¿verdad? Que todas las personas tienen derecho a un trabajo lícito, libremente escogido y a realizarse en condiciones dignas y justas, ¿verdad? Ustedes van a decir, ah, pero esto no es la realidad. Se trabaja más de 8 horas diarias en las instituciones, o sea, que en las instituciones privadas, ¿verdad? Y la verdad que no se hace un control riguroso, ¿verdad? Lastimosamente de parte del Ministerio del Trabajo para poder regular, ¿verdad? Realmente nos falta mucho todavía por mejorar en cuanto al trabajo, ¿verdad? Pero seguiremos en la lucha. El artículo 87 del pleno empleo. El Estado promoverá políticas que tienen al pleno empleo y a la formación de profesionales de recursos humanos, dando preferencia al trabajador nacional. O sea que del pleno empleo es que el Estado promueve así políticas en donde hay ofertas de trabajo. Artículo 88 de la no discriminación. No se admitirá discriminación alguna entre los trabajadores por motivos étnicos, de sexo, edad, religión, con condiciones sociales y preferencias políticas o sindicales. El trabajo de las personas con limitaciones o incapacidades físicas o mentales serán especialmente amparados de la no discriminación. O sea que las personas que quieran trabajar sí o sí, ya se le permite por ley que ellos puedan tener su fuente de ingreso, de trabajo, ¿verdad? Que ya no haya más esa discriminación del trabajo de las mujeres.
Los trabajadores de uno u otro sexo tienen los mismos derechos y obligaciones laborales, pero la maternidad será de especial protección, que comprenderá los servicios asistenciales y los descansos correspondientes, las cuales no serán inferiores a 12 semanas. Las mujeres no serán despedidas durante el embarazo y tampoco mientras duren los descansos por maternidad. La ley establecerá el régimen de licencias por paternidad. O sea que este artículo protege tanto a la madre como al padre, ¿verdad? Y que se protege especialmente la maternidad. El artículo 90 del trabajo de los menores. Este artículo, hay una ley especial, que ahora no me acuerdo, ¿verdad? Que en donde se reglamenta los permisos de maternidad en cuanto a las mujeres, ¿verdad? Creo que ahora ya van ya por los 4 meses y medio, donde tienen permisos laborales para que las madres puedan amamantar a sus hijos. El artículo 90 del trabajo de los menores. Se dará prioridad a los derechos del menor trabajador para garantizar su trabajo, su normal desarrollo físico, intelectual y moral. Este artículo 90 está regulado en el Código Procesal, en el Código Laboral, ¿verdad? Habla del trabajo de los menores, en donde tanto la CODENI, y la CODENI creo que regula y tiene un control de los jóvenes menores de edad que están trabajando, por ejemplo. Pero tiene un informe de los jóvenes que trabajan, ¿verdad? O sea que se está regulado también en el Código Laboral en cuanto al trabajo al menor trabajador. El artículo 91 de las jornadas de trabajo y de descanso. La duración máxima de las jornadas ordinarias de trabajo no excederán de 8 horas diarias y 48 horas semanales, diurnas, salvo las legales establecidas por motivos especiales. La ley fijará jornadas más favorables para las tareas insalubres, peligrosas, penosas, nocturnas y a las que se desarrollen en turnos continuos rotativos. Los descansos y las vacaciones anuales serán remunerados conforme a la ley. O sea que de las jornadas del trabajo y del descanso serán de 48 horas, no pueden exonerar de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Artículo 92 de la retribución del trabajo. El trabajador tiene derecho a disfrutar de su remuneración que le asegure a él y a su familia una existencia libre y digna. La ley consagrará el salario vital mínimo, el aguinaldo anual, la bonificación familiar, el reconocimiento de un salario superior al básico por horas de trabajo insalubre o riesgoso y las horas extraordinarias nocturnas y en días feriados correspondientes, básicamente igual salario por igual trabajo. O sea que la ley reglamenta en cuanto a la remuneración, ¿verdad? Que es el salario mínimo vigente, ¿verdad? Que cada año hay un poquitito aumento en cada julio, ¿verdad? De cada mes, de cada año, perdón. El artículo 93 de los beneficios adicionales al trabajo. El Estado establecerá un régimen de estímulo a las empresas que incentiven con beneficios adicionales a sus trabajadores. Tales emolumentos serán independientes de los respectivos salarios y de otros beneficios legales. Esos son premios que las empresas privadas generalmente ofrecen a sus trabajadores cuando ellos están rindiendo, produciendo más a la empresa. Y que el Estado después ¿cómo se dice? Le incentiva, le da beneficios adicionales a la empresa. Artículo 94 de la estabilidad y de la indemnización. El derecho a la estabilidad del trabajo queda garantizado dentro de los límites que la ley establezca, así como su derecho a la indemnización en caso de despido injustificado. O sea que también este artículo 94 está regulado por el Código Procesal Laboral en cuando una persona tiene un despido injustificado, creo que depende del año o del tiempo que una persona está trabajando para que se pueda calcular. Generalmente el Ministerio de Trabajo realiza el cálculo cuando una persona es despedida injustificadamente. Seguridad social. El sistema obligatorio e integral de seguridad social para el trabajador dependiente y su familia será establecido por la ley. Se promoverá su extensión a todos los sectores de la población. Los servicios del sistema de seguridad social podrán ser públicos, privados o mixtos y en todos los casos serán supervisados por el Estado. Los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos. Estarán disponibles para este objeto sin perjuicio de las inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio. O sea que de la seguridad social que el IPS es el instituto encargado de dar esa seguridad social, o sea que el trabajador tiene ese beneficio de poder ir ahí a consultar en cuanto al sistema de salud, tiene acceso a la jubilación y tiene una caja también
caja de jubilación. Son 3 beneficios que te da el IPS. El Código Procesal Laboral y el Código Laboral también regula esa institución. A los sectores privados. De la libertad sindical. Todos los trabajadores públicos y privados tienen derecho a organizarse en sindicatos sin necesidad de autorización previa. Quedan exceptuados de este derecho los miembros de las Fuerzas Armadas y los policías. Los empleadores gozan de igual libertad de organización. Nadie puede ser obligado a pertenecer a un sindicato. Para el reconocimiento de un sindicato bastará con la inscripción del mismo en el órgano administrativo correspondiente. En la elección de las autoridades y el funcionamiento de los sindicatos se observarán las prácticas democráticas establecidas en la ley, la cual garantizará también la estabilidad del dirigente sindical. O sea que la Constitución garantiza la libertad sindical. Cualquier persona se puede asociar y formar parte de un sindicato, tanto el sector público como el sector privado, a excepción de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Artículo 97 de los convenios colectivos. Los sindicatos tienen el derecho a promover acciones colectivas y a concertar convenios sobre las condiciones de trabajo. El Estado favorecerá las soluciones conciliatorias de los conflictos de trabajo y la concertación social. El arbitraje será optativo. De los convenios colectivos, entonces, ¿qué? Los sindicatos tienen ese beneficio, ¿verdad? El derecho de huelga y del paro. Todos los trabajadores de los sectores públicos y privados tienen el derecho a recurrir a una huelga en caso de conflictos de intereses. Los empleadores gozan del derecho del paro en las mismas condiciones. Los derechos de huelga y del paro no alcanzan a los miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación ni a los de las policías. La ley regulará el ejercicio de esos derechos de tal manera que no afecten servicios públicos imprescindibles para la comunidad. Un momentito, voy a volver enseguida. Les abro. Sí, les abro la cosa. Ya estoy de vuelta. Bueno, del cumplimiento de las normas laborales. El cumplimiento de las normas laborales y de la de seguridad e higiene en el trabajo quedarán sujetas a la fiscalización de las autoridades creadas por la ley, la cual establecerán las sanciones en caso de violación. O sea que el Ministerio de Trabajo es el encargado de poder regularizar la forma del trabajo de las empresas privadas, ¿verdad? Pero generalmente hay inconvenientes en cuanto a la función que ellos están realizando, ¿verdad? Porque generalmente se, ¿cómo que se puede decir? Se paga, ¿verdad? Porque muchas veces no se paga el seguro de IPS a los trabajadores. Entonces ellos transan con las personas encargadas de realizar esa fiscalización. Del derecho a la vivienda. Todos los habitantes de la República tienen derecho a una vivienda digna. El Estado establecerá las condiciones para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de viviendas de interés social, especialmente las destinadas a familias de escasos recursos mediante sistemas de financiamiento adecuados. El artículo 100, ¿verdad? Del derecho a la vivienda, que todos los paraguayos tenemos derecho a tener una vivienda, un lugar para vivir. El artículo 101 de los funcionarios y de los empleados públicos. Los funcionarios y los empleados públicos están al servicio del país.
todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos. La ley reglamentará las distintas carreras en las cuales dichos funcionarios y empleados prestan servicios, lo que, sin perjuicio de otras, son la judicial, la docencia, la diplomática y consular, la de investigación científica y tecnológica, la de servicio militar, policial y servicio civil. Entonces, de los funcionarios y los empleados públicos. El artículo 102 de los derechos laborales de los funcionarios y de los empleados públicos. Los funcionarios y los empleados públicos gozan de los derechos establecidos en esta Constitución en la selección de derechos laborales en un régimen uniforme para las distintas carreras dentro de los límites establecidos por la ley y con resguardo a los derechos adquiridos. El artículo 103 del régimen de jubilaciones. Dentro del Sistema Nacional de Seguridad Social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y los empleados públicos, atendiendo a que los órganos autárquicos creados con este propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que bajo cualquier título presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en la actividad. O sea que esta ley regula la jubilación de las personas en cuanto a su seguridad social, tanto de los funcionarios y empleados públicos y de las organizaciones autárquicas, que también IPS da su sistema jubilatorio a todas las personas que trabajan en el sector privado. Artículo 104 de la Declaración Obligatoria de Bienes y Rentas. Los funcionarios y los empleados públicos, incluyendo los de elección popular y los de entidades estatales, binacionales, autárquicas, descentralizadas y en general, quienes perciban remuneraciones permanentes del Estado estarán obligados a prestar declaración jurada de bienes y rentas dentro de los 15 días de haber tomado posesión de su cargo y en igual término al cesar en los mismos. O sea que el artículo 104 dice que sí o sí todas las personas que trabajan dentro del Estado tienen que realizar su declaración jurada. El artículo 105 de la prohibición de la doble remuneración. Ninguna persona podrá percibir como funcionario o empleado público más de un sueldo o remuneración simultáneamente o en conceptos, con excepción los que provengan del ejercicio de la docencia. O sea que queda prohibido la doble remuneración en cuanto a la prestación de servicio en el sector público. Artículo 106 de la responsabilidad de funcionarios y del empleado público. Ningún funcionario o empleado público estará exento de responsabilidad en los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiese en el desempeño de sus funciones. Serán personalmente responsables sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, con derecho de a repetir el pago de lo que llegase a abonar en tal concepto. O sea que este artículo 106 dice que los funcionarios que desempeñan mal sus funciones, ¿verdad?, tienen una responsabilidad personal, ¿verdad?, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado. O sea que el Estado de forma subsidiaria se hace responsable, ¿verdad? Pero una vez que sale la sentencia, el Estado repite otra vez el pago para que la persona responsable pague por el mal desempeño del trabajo realizado en sus funciones. Este es el artículo 106 que establece eso. Y la clase de hoy termina con este artículo. Muchísimas gracias por la atención. Y lean otra vez este material para que puedan realizar la tarea. Muchísimas gracias.